Hola, hoy nos encontramos aquí con una gran amiga, Liliana Cardoso Zuluaga, más conocida como Lili Cardoso. Vamos a hablar un poquito acerca de su historia y de esa transformación que ha venido haciendo también en su vida profesional y personal a través de esas decisiones que tomamos y que nos ayudan mucho a evolucionar en nuestro proyecto de vida. Entonces vamos a iniciar, Lili, contándonos un poquito acerca de, tú eres una profesional en comercio exterior, pero luego te inclinaste por todo el tema de la psicología, del neuromarketing, de la neurociencia, tienes un máster también psicología budista. Lili, cuéntanos un poquito acerca de todo esto, cómo es, cómo llega a tu vida, cómo esto empieza también a hacer un cambio importante en tu vida y esa afinidad que tienes y que encuentras en estas disciplinas y en estas ciencias. Mira, hay una canción de Mercedes Sosa que dice que uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Sí. Y desde sardina, desde adolescente, yo quería estudiar psicología, quería estudiar publicidad, me gustaban los negocios. Entonces, digamos que esa energía que uno va creando desde el corazón, pues se va manifestando y uno no sabe en qué época de la vida se va a manifestar. Lo importante es tenerlo ahí como desde el corazón. Entonces, estando yo muy adolescente, porque terminé muy joven el bachillerato, pues me fui por el lado del comercio exterior, pero siempre siguió la espinita de, de los negocios, pero también de la psicología y todo se fue uniendo de Como una volver forma al muy origen, interesante. ¿cierto? Sí, sí, como volviendo al origen. Entonces, en estos momentos, digamos que uno finalmente se da cuenta que todo sirve, de que todo es perfecto y de que uno puede juntar todas esas experiencias y sacar algo para favor de otros. Eso es lo que yo he Lili, hecho. también eres escritora, ¿cierto? Hay un libro maravilloso que escribiste hace poco que yo creo que es uno de los que nos ayuda a nosotros en etapas fuertes de la vida, Sí. que es Viaje al cielo en familia. Creo Ujú. que, si no estoy mal y la memoria no me falla, Perfecto. así se llama. Es un libro que habla precisamente de ese acompañamiento o ese desprendimiento, no sé cómo llamarlo, porque a mí me genera pues como también una paradoja en ese sentido. Eres escritora también, ¿sí? Cuéntanos un poco acerca de tus libros, haces mentoría también, eres máster en Reiki. Bueno, cuéntanos un poco acerca de todo esto y cómo ese conocimiento lo transfieres también a través de tus publicaciones para que toda la audiencia nos escuche. Bueno, cuando uno está en la academia, o digamos que todos los seres humanos, porque es lo que yo he encontrado, siempre tenemos como el sueño de escribir, Así de es. hacer un libro, no tiene que ver con que uno esté en la parte académica. Y esa espinita siempre estuvo, quiero escribir un libro, quiero escribir un libro. Y cuando uno está en ese proceso, el proceso es de la idea, yo te escribo. Cuando empezamos a vivir la experiencia con mi papá, yo siempre me sentí muy admirada del proceso que estábamos viviendo, así fuera triste, porque sentía que lo estábamos haciendo muy bien. Y de hecho lo cuento en el libro, alguna vez dando una conferencia en un hospital, cosa que yo nunca usaba expresar, conté algunas cosas de lo que estábamos haciendo en la casa con la enfermedad de mi papá y cosas que digamos eran chistosas. Sí. Y finalmente cuando terminé la conferencia se me arrimó una persona llorando, diciéndome que ella le dolía mucho eso porque estaba viviendo la misma experiencia, pero que no eran capaces en la casa de hacer lo que nosotros estábamos haciendo. Ese día por la tarde fui y escribí en Facebook y conté la experiencia. Dije, quiero empezar a compartir cosas que estamos haciendo en la casa. Listo. Cuando empecé a compartir, me quedé sorprendida de la cantidad de personas que estaban viviendo la misma experiencia. Que estaban viviendo ese duelo, Claro, pero que muchas veces uno no lo sabe asumir ni gestionar. sí, y claro, y como se dice en cine, pues yo lo estaba haciendo en caliente porque mi papá estaba vivo, yo le estaba Sí. tomando las fotografías, haciéndole los videos, comentando qué hacíamos, y entonces digamos que eso le llegó a muchas personas.
Cuando mi papá se fue para el cielo, porque siempre digo yo no creo en la muerte, decidí como al mes voy a escribir un libro, pero no le voy a decir absolutamente a nadie le voy Sí. a decir. Y listo, y empecé empecé a hacer el proceso de escribirlo, entonces en un lado el lapicero, en un lado el computador y en otro lado los pañuelos, porque obviamente estaba haciendo también procesando el duelo. El duelo, así es. Lili, como es importante en este canal empezar a hablar un poco acerca como de cuándo toma uno la decisión, cuándo llega uno con esa determinación y dice, lo voy a hacer. Puede que el proceso no sea perfecto, que no sea el mejor, como tú lo dices, que todavía tenías al otro lado los pañuelos, pero sin embargo hay algo, ¿cierto?, que te impulsa y que decide hacerlo. O sea, cómo hacer y cómo contarle a las personas también que nos están viendo en este momento y que nos escuchan frente a esas situaciones que, a pesar de lo complejo que son las situaciones, a pesar de los complejos que pueda parecer la vida en algunos momentos, sencillamente hay que tener determinación para tomar decisiones que nos van a ayudar a avanzar también y a hacer gestión también de estas emociones. Mira, cuando uno se pone a pensar en eso y digamos ante la reflexión, uno sale haciendo una conclusión, teniendo una conclusión. Y es que tiene que haber una intención y una motivación, ¿cierto? Lo que sea, por tus hijos, por tu familia, por tus amigos, por tu entorno, por el país, por tu tranquilidad, por algo, por lo que sea, por ayudarle a la gente. Pero esa intención es la que te impulsa, ¿cierto? La que hace que sea como una dopamina, como para impulsarte a hacer las cosas. Eso diría yo que es lo que nos ayuda a nosotros muchísimo a tomar la decisión. Pero otra de las cosas es que también nosotros nos tenemos que tirar al charco. O sea, lo hago, ¿cierto? Con valentía, con berraquera, con miedo, con ansiedad, con lo que quiera. Pero es tomar la decisión, sabiendo que van a haber momentos difíciles. Tú también escribiste un libro y tú sabes que muchas veces cuando uno va en la mitad uno dice, ay, ¿para qué me metí en esto? Así ¿Para es. qué voy a hacer esto? Porque es una cosa que implica disciplina. Yo en este momento estoy dando un curso de cómo escribir un libro y tengo un grupo muy bueno que ellos están haciendo su libro y ellos dicen es mi sueño y lo quiero lograr. Y lo que yo siempre les digo es que con las ganas no es suficiente. Así Con es. las ganas no es suficiente. Yo tengo muchas ganas de tinto, de café, pero si no hoy lo hago, no me lo tomo, ¿cierto? Es básicamente eso. Bueno, Lili, entonces ya hemos hablado de tu libro Viaje al Cielo en Familia. Vamos a hablar también porque tienes otras publicaciones, ¿sí? Y vamos a hablar un poco también acerca de la neurociencia, que es un poco lo que incorporas en los talleres, porque también eres tallerista, conferencista en tus publicaciones. Entonces, aburrimiento VIP y del dolor al color, ¿sí? ¿Tienen alguna, digamos, vienen como en secuencia estas publicaciones o los lectores las pueden leer indistintamente? La persona que los quiera leer puede tomar cualquiera de los libros y no se va a confundir, ¿cierto? Sin embargo, si escoge el dolor al color, sí va a sentir curiosidad por Viaje al Cielo en Familia, ¿cierto? Porque es la continuidad de esa experiencia Como la que segunda nosotros parte. vivimos Sí. como el duelo. Okay. Aburrimiento VIP es un libro que es aparte, pero es trabajando todas las emociones porque siempre me encontraba con muchas personas, ay, que tengo aburrimiento, que me siento muy aburrido, muy aburrida. Y resulta que nosotros estamos teniéndole mucho miedo a las emociones perturbadoras. Y resulta que las emociones perturbadoras, como el aburrimiento, nos abren una puerta a comprender otras cosas que están pasando con nosotros mismos y que nosotros podemos antes explotarlas, ¿cierto? Para beneficio propio. Claro, ¿cierto? para beneficio propio y obviamente pues también de todo el entorno. Entonces en Aburrimiento VIP hay una serie de, llamemos como un pequeño entrenamiento de pruebas, de frases,
Pero al principio también hay algunos capítulos donde se explica cómo funciona desde la neurobiología el aburrimiento, donde se nos abre una puerta a la creatividad. O sea, cuando nosotros estamos aburridos, digamos que estamos en un punto donde podemos ser muy creativos. Y eso ha pasado con todos, con los artistas, con los creativos, con los inventores, con todos. O sea, no le tengamos miedo al aburrimiento, pero sí hay que trabajar en ello. Claro, hay que empezar y lo primero que nosotros tenemos que identificar es yo qué siento. Sí, porque muchas veces nosotros sentimos aburrimiento, pero ese aburrimiento ¿de dónde proviene? Proviene de una tristeza, proviene de un miedo, proviene del apego, proviene del ego. Ahí es donde tenemos que empezar a identificar y ya luego que uno va reconociendo, uno se empieza a sentir mucho más tranquilo. Todos queremos estar felices a toda hora y eso es mentira. Eso nos han vendido esa idea y esa idea está haciendo mucho daño. Y es asumirlo, pienso yo, porque no todo el tiempo, como tú lo dices, Lili, estamos felices, ¿cierto? Y hay que saber cuándo estamos tristes, aprender a estar tristes también, asumirlo y sin ningún problema. Yo hablo a veces como de esas anclas que uno debe tener para evitar estos momentos, que estos momentos te absorban, ¿cierto? ¿Tú has tenido de pronto anclas, Lili, cuando tienes estos episodios o estos momentos, bien sea de aburrimiento, de tristezas, para poder salir a flote y que eso no te consuma? Para que le contemos un poco a las personas también que nos ven, como algunos tips de qué hacer frente a ciertas situaciones o qué estrategias implementar para evitar sumergirnos en ella y que eso nos desborde. Hay muchas. En neurociencia, al igual eso se conoce como neuroprotectores también, que nos ayudan mucho a cuidarnos en la parte mental, emocional y física. Uno de ellos es el deporte. Pues para mí, para los que me conocen, el tenis de mesa es mi pasión. Otra de las cosas también es dormir bien. ¿Sí? Uno puede hacer mucho deporte, alimentarse muy bien, tener muy buenos hábitos, pero si uno duerme mal, de hecho hay una investigación que dice que cuando uno duerme mal, dormir mal es aproximadamente 4 horas, el cerebro se comporta como si uno se hubiera tomado una botella de vino. O sea que uno no está trasnochado, sino que está borracho, ¿cierto? Increíble, claro. Otra de las cosas es la conexión con la naturaleza. Nosotros nos hemos desconectado muchísimo de la naturaleza y eso hace que nos sintamos mal. Esos son como elementos, son muchísimas cosas. Y algo que para mí es como el acetaminofén, que lo mandan en todos lados, es la meditación. Ser consciente de lo que uno, de su respiración, de lo que uno piensa, de lo que uno dice, estar atento en un constante estado de introspección. Eso ayuda mucho. Bueno, Lili, podríamos decir nosotros también como este canal está dedicado mucho a aquellas personas que les gusta crear proyectos, que les gusta también emprender y proyectos no solamente para que sean proyectos rentables, sino también en el tema social, en cualquier tema productivo, económico o de investigación. Pero esta creación de proyectos siempre implica, digamos, una habilidad muy importante en las personas que lo ejercemos y es el tema del autoliderazgo, Lili. Tú estabas mencionando ahorita un poco acerca de esas situaciones difíciles, pero cómo una persona puede ejercer ese autoliderazgo aún en estos momentos donde se siente completamente frustrado. Y creo que ahí va un poquito también ese tema de los anclajes, pero ¿qué les recomendarías a ellos? Y digamos, ¿en qué momento, cuando ellos están en ese camino hacia esos proyectos que quieren emprender, llega más fuerte este momento de frustración o de situación difícil emocional? ¿Y qué les recomendaríamos a ellos también? Mira, una de las cosas es la disciplina. Si uno no tiene disciplina, uno no va a lograr las cosas, ¿cierto? Por eso es que a veces ser uno un poco obsesivo es bueno. Es necesario. La gente quiere muchas cosas, pero cree que las cosas se hacen muy fáciles. Entonces, yo no veo a los jóvenes, quieren las cosas para allá.
pero para que algo surja, obviamente existe la transformación, pero para transformarse necesita tiempo. Y el tiempo, y para esa transformación necesita enfoque. Yo no puedo estar haciendo una cosita aquí, otra cosita acá y otra cosita acá. Entonces yo tengo que tener un punto claro y tengo que tener una disciplina. ¿Sí? Y para yo poder hacer esas cosas, volvemos al principio, tengo que tener intención y tengo que tener motivación. ¿Por qué? Porque una de las cosas que sucede con los emprendedores es que porque está de moda, porque me va a dar mucha plata, porque me da fama, reconocimiento, ¿cierto? Pero eso se cae. Ahí es donde está eso. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Lo que yo estoy haciendo realmente sí me gusta. ¿Qué es lo que a mí me mueve? Me mueve más el ego, me mueve el apego. Y digamos que uno vuelve y cae en esas cosas porque definitivamente hay que reconocer cuál es la intención del corazón con lo que yo hago, por lo que yo hago o por lo que yo quiero hacer. Eso es lo que yo realmente les diría. Ahí empieza un autoliderazgo, porque si no, si uno no sabe qué es lo que quiere, pues ¿qué va a liderar? Así es. Así es, Lili. Hablábamos un poco también ahorita antes del café de que nosotros siempre tenemos que emprender algo, siempre es con un propósito, ¿cierto? O sea, si no hay propósito en lo que hacemos, eso fácilmente se puede caer, esa motivación. Y nos dejas aquí unas, digamos, unas frases muy interesantes también como unos tips para que nosotros empecemos también a apoyarnos en estos. El primero entonces es la motivación. Esa motivación viene con una intención. Esa intención tiene que tener un enfoque y ese enfoque tiene que tener disciplina, ¿cierto? Básicamente. Ahí tenemos el libro. Ahí tenemos ya otro libro, Lili. Lili, un poco acerca del trabajo de la neurociencia, de neuroeducación, neuromarketing, porque yo hace rato nos conocemos, yo creo que estaba haciendo la cuenta. Tengo ese privilegio. Sí, estaba haciendo la cuenta ahorita hace como yo creo que más de 18 años que nos conocimos en los primeros inicios, y el tema también de la publicidad, del mercadeo, la educación siempre ha sido también una pasión tuya. Y veo también que, digamos, le has dedicado muchos años de educación a todo lo que tiene que ver con neurociencia del marketing, neuroeducación. ¿Cómo llega, Lili, la neurociencia a tu vida y qué cambios, qué transformaciones se generaron en ese proyecto de vida que tienes a partir de este encuentro con la neurociencia? Y un poco también saber qué autores, ¿cierto?, referencias en estos aspectos, porque, digamos, en el caso particular, yo sigo a Joe Dispenza, ¿cierto?, con el tema de Deja de ser tú, Sobrenatural, que son libros pues que ayudan muchísimo y centran siempre la atención a que todo inicia en la mente de las personas. Y de acuerdo a tus pensamientos son la calidad también de tus acciones y de lo que logres en la vida. Perfecto. Entonces, en ese sentido, Lili, ¿cómo es tu encuentro con esta neurociencia y cómo ha aportado esto a tu vida en ese cambio, en esa transformación que has hecho en tu proyecto de vida? Mira, eso hace muchos años, creo que más de lo que nos conocemos. Sí. Y alguna vez, digamos que el primer clipcito fue en un estudio que se hizo por allá, leyendo ese estudio que se hizo por allá en la década de los 80, en los primeros pinitos del neuromarketing que se hizo entre Pepsi y Coca-Cola, ¿cierto? Okay. Una experiencia muy sensorial. Cuando explicaban un poco sobre qué pasaba en el cerebro, a mí eso me hizo como clic, ¿sí? Y de ahí empecé a investigar mucho también y luego empecé a encontrar un divulgador científico que siempre fue un encanto para mí. De hecho, nació en el mismo año de mi papá, en el 36, él ya falleció, ya fue para el cielo, que se llamaba Eduardo Punset. Eduardo Punset era un divulgador científico y muy, muy enfocado en la parte de la neurociencia. Entonces, para mí, me abrió las puertas a empezar a investigar y a comer libros y documentos, y ahí empieza esa parte como de estudiar la mente, el cerebro. Claro, y ya después se encuentra uno con personas, porque no solamente la neurociencia, que es lo que trato de trabajar ahorita. Cuando
creo que alguna vez lo conversábamos, pues uno puede, digamos, interesarse mucho en el campo de la neurobiología, pero cuando tú vas a profundizar, tú te das cuenta que eso lo habían dicho hace miles de años. De pronto con otras palabras. En otras palabras, y que los resultados ya personas ya lo habían hecho hacía miles de años, ¿cierto? Y me refiero a monjes budistas. Entonces, esa parte, y ahora con lo de la física cuántica, que te empieza a unir. ¿Qué es lo que nosotros estamos recibiendo? Respuestas a cosas que antes nos habían dicho, ¿cierto? Pero como somos occidentales, como somos académicos, hasta ver no creer, entonces necesitábamos ese tipo de explicaciones. Más científicas. Claro, más científicas, porque si no nos lo muestran, no lo creemos. Lili, no sé si te pasa a ti, pero a mí me ha sucedido a mis 47 años que divulgo por todas partes, que es como si uno volviera, también a veces con todo ese tema de la física cuántica, de la biología, del tema de la mente, como si uno se devolviera a los primeros años de vida, cuando los papás estaban en ese proceso de enseñanza con los hijos, de crianza, y ellos siempre eran como con ese esquema de disciplina, de organización, de cómo está tu habitación, está tu mente, de cómo está, y una cantidad de cosas que uno decía, pero ¿esto para qué? Y hoy en día nos estamos dando cuenta que precisamente todo lo que, como lo dicen también algunos escritores, como es arriba es abajo y lo que está dentro está afuera, y nosotros a veces buscamos afuera lo que realmente tenemos que organizar dentro de nosotros, ¿sí? Que es algo como muy importante. ¿Por qué no le contamos un poco también a las personas que nos están escuchando en este canal cómo funciona todo este tema para aprender también de cierta manera a conocernos nosotros mismos y a saber también cómo aprender de nuestros errores? O sea, cómo se pueden sacar también experiencias valiosas de los errores a través de estos procesos que tú también enseñas en tus talleres. Sí, María, lo primero es no tomarse nada a título personal, porque siempre tendemos a echarle la culpa a todo. El gobierno, el vecino, el profesor, la familia, el abuelito, la tatarabuela. Y entrar como víctima, ¿cierto? La victimización que claro, se llama. Yo soy la víctima y todo el mundo está en contra mía. En contra mía. Esa es una de las cosas. Sí. Cuando yo dejo de victimizarme y de empoderarme, de hacer introspección y de revisar, y obviamente de poner elementos de compasión, de bondad, de empatía hacia toda esa historia que yo tengo con mi entorno familiar, con mi entorno social, las cosas me empiezan a ser más fáciles. Lili, ya para ir cerrando un poco nuestro episodio, como este canal está dedicado a las personas que quieren construir, crear proyectos, emprendimientos, quisiera que habláramos un poco o que les dieras mejor unos consejos o unos tips sobre cómo construir y mantener hábitos que nos impulsen a estar enfocados en el propósito, Lili, que es muy importante que a veces nos desviamos mucho y dejamos que el ruido del ambiente nos disperse, nos distraiga. ¿Cómo mantenernos, Lili, firmes en el propósito? ¿Qué hábitos nos recomiendas para todos los emprendedores y creadores de proyectos? Yo suelo decir muchas frases que mi papá usaba. Mi papá era un hombre de pocas palabras, pero lo que decía era muy concreto. Mi papá decía, con amor y salivita, un elefante le hizo el amor a una hormiguita. ¿Sí? Sí. Él se ve, esa frase realmente yo la interpreto en este caso como todos los días un poquito, todos los días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde uno va creando, ahí es donde uno va materializando. Entonces nada se construye cuando yo hago un pedacito hoy, otro pedacito en 8 días, otro pedacito durante un mes, ¿cierto? Si uno se pone a ver las redes sociales y los algoritmos y todo está pendiente de esto y los proyectos son así. Tienen planeación, tienen ejecución, pero tienen todos los días algo para hacer,
¿cierto? Lo primero. Segundo, en la parte de otra frase de mi papá, ¿cierto? Y de los abuelos, donde se saca y no se mete, se quiebra, ¿cierto? Entonces uno que ve en los emprendedores, por ejemplo, que empiezan a ganar su platica, empiezan a ganar su dinero, a tener sus utilidades, y cuando uno menos piensa, compraron el carro, compraron el último celular y empiezan a darse un estilo de vida que el negocio todavía no se los puede sostener. Yo no sé si tú... Son cosas muy sencillas. Así es. La otra parte es el tema del relacionamiento. ¿Con quién se relaciona uno? Generar un entorno que sea un entorno que sume, no un entorno que reste. Algo fundamental, pagar lo que se debe. Porque yo le decía a mis alumnos, si ustedes, o sea, tengan fama de lo que quieran en la vida, menos de mala paga, porque eso sí les cierra las puertas en la vida. Cuando usted le debe a un banco, cuando usted le debe a una persona que le prestó algo, cuando usted no le cumplió con su palabra, eso le cierra las puertas. Entonces, son cositas que a uno no se las enseñan en la universidad, pero cuando uno va a la vida real, esas son las cosas sencillas que te hacen crecer o que te hacen bajar, ¿sí? Se puede levantar a las 10 de la mañana si quiere, pero haga las cosas de forma disciplinada, de forma organizada. Ese es como los consejos realmente que yo trataría de darle a las personas. Y obviamente todo lo que se utiliza de tener un valor diferenciador, ¿cierto? De ser diferente a los demás, de tener como ese plus que se le coloca a las cosas. Yo me iría y me inclinaría como por esos 5 tips, muy sencillos pero muy aplicables. Que son importantes y sobre todo, Lili, lo que tú dices, la importancia de la constancia, de ser uno perseverante, y yo lo llamo apegarse al plan. Entonces les digo también a mis hijos, no importa lo que pase, no importa cuántas turbulencias hayan en el ambiente, no importa si hay depresión, si estamos muy desanimados, pero apeguémonos al plan, ¿cierto? Apeguémonos al plan y aferrémonos a él fuertemente, porque eso es lo que nos va a permitir salir a flote. Entonces, si queremos o si no queremos, igual hay que hacer la tarea, ¿cierto? Y hay que estar allí constantes. En este libro de Viaje al Cielo en Familia hay ya uno se le van mezclando cositas, pero hay una historia de un señor que subiendo al Everest, el sueño de él siempre fue subir al Everest, y alguna vez tuvo un accidente y perdió sus 2 piernas. Y él siguió con esa intención y con esa motivación, y 17 años después subió al Everest sin sus 2 piernas. Increíble. Sí, es un mensaje porque valiosísimo. eso lo tenía acá y lo estaba trabajando. Enfocado en la meta. Claro, pero ante cualquier adversidad, ¿no? Dejo las cosas, que así no funciona nada en la vida. Sí, Lili, no sé si de pronto el mantener una agenda nos ayuda. Yo, por ejemplo, lo que hago en esas anclas que te digo es, siempre organizo. Entonces, si empiezo desde las 5:30 de la mañana que inicia mi jornada, pues sencillamente pongo vida familiar y atención a los hijos, porque es el momento en que uno despacha, cada uno se va para su trabajo y están allí. Y empiezo a generar el día a día y sencillamente, así esté aburrida, deprimida, me apego a ese plan. Perfecto. Y es una forma que me permite de pronto salir de esas situaciones, y ya cuando voy llegando hacia las 10:30, 11 de la mañana ya estoy sintonizada. Entonces eso funciona también. Sí, tú me preguntabas ahorita que cómo se aplica la neurociencia, por ejemplo, en el marketing. Nosotros en Neurodetalles hacemos eso, en los planeadores, en las agendas. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja la parte de la agenda, de programarse, de tener una rutina y tener un plan, apegarse al plan y lo escribe, uno está trabajando las funciones ejecutivas del cerebro, las que están relacionadas también con atención y con memoria. O sea, por eso me funciona. Claro, es perfecto. Y ahorita en todo lo que se hable de productividad, de eficiencia, de eficacia, siempre va a haber una agenda, sea digital o sea física, ¿cierto? Para la neurociencia lo físico tiene un plus más grande,
nos ayuda muchísimo más a recordar las cosas, a conectar más. Cuando nosotros escribimos, se dice que en la memoria funciona 3 veces más, pero es maravilloso. También a las 10:10, a las 10:30. Y uno también toma disciplina porque sabe que en esa hora uno tiene que hacer eso. Pero si uno lo pone a que cuando salga lo hago, entonces pues cuando salga se hace, pero puede ser en un mes y ya no sirve. Así es. Bueno, muy bien, Lili. No, yo creo que estamos muy contentas en Sí. este espacio que pudimos reencontrarnos y hablar de tantas cosas tan maravillosas que estamos haciendo, especialmente tú con estas publicaciones, con los talleres, con todo lo que vienes trabajando, Lili. Muchas gracias por esa compañía y por contarnos No, un a poco ti. acerca de lo que estamos trabajando. Para finalizar, Lili, técnicas y dónde te pueden encontrar y cuáles son tus redes sociales y cómo te pueden, digamos, contactar para cualquier situación y en qué líneas estás trabajando en este momento. Bueno, me pueden contactar por WhatsApp, 301-284-4426, que es como más directo. También por Instagram, pues el Instagram es Liliana Cardoso Z, ¿sí? Por Facebook también Liliana Cardoso, Ok. simplecito. La página web mía es lilianacardosozeta.com y bueno, no, ahí me pueden contactar. En estos momentos estoy muy encarretada haciendo un canal de YouTube. Yo tengo un canal de YouTube que se llama Liliana Cardoso, ahí pueden encontrar algunos videitos que tienen como 3, 4 años, sino que dejé el canal, pero ahorita siendo consciente de la importancia de la meditación y lo que ayuda, monté un canal de meditaciones relajantes. Ah, qué bien. Entonces, muy contenta y muy encarretada. Implica mucho trabajo, pero sé todo lo que nos ayuda, entonces muy motivada con el canal. Bueno, Lili, muchísimas gracias. Ya para finalizar, como te he dicho, el canal está dedicado a aquellas personas que son creadoras de proyectos o co-creadoras de proyectos en cualquier campo. Finalmente, ¿por qué es importante generar proyectos? ¿Por qué el ser humano debe estar en constante reinvención? Y digamos, esos aspectos metodológicos que tú rescatas de los proyectos que has venido trabajando. Mira, importante un proyecto porque la vida es un proyecto, ¿cierto? Y todos los días es cómo nosotros lideramos ese proyecto. Y la vida tiene proyectos de todo, de negocios, de familia, de pareja, de hobbies. Todas esas cosas hay que direccionarlas, porque la vida, y eso es desde la parte espiritual, lo que nosotros venimos a buscar como almas, ahí tocamos otro tema, es esto. Y para hacer esto, nosotros necesitamos un impulso, necesitamos una fuerza, necesitamos una técnica. Y los proyectos, lo que tú le enseñas a la gente, les ayuda una maravilla a lograr ese propósito. Lili, muchísimas gracias. Un mensaje final para la audiencia, lo terminamos ahí. No, un mensaje, que sigan a María, que es una tesa, que es excelente, que tienen mucho que aprender de ella. Y Lili, gracias, María. muchas gracias. A ti.